y amén. Muy bien, bienvenidos a todos. Tenemos algunas visitas que están por primera vez, otros que ya somos de la familia. Para todos, simplemente digo como introducción que estamos estudiando en este año en función de este pasaje en Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos atrevemos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios nos ayuda, nos atrevemos a tomar este desafío de poder crecer en el sentir de Cristo, de poder tener un poco más cada día ese sentir de Cristo, esa actitud de Cristo para todo lo que nos toca vivir a diario. Amén. Muy bien. Quiero leerles en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Ahí está en la pantalla. Y dice así el texto: así que por cuanto los hijos, entiéndase, los seres humanos, participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Jesús también participó de lo mismo. Y freno ahí, porque lo que me interesa es que podamos definir qué significa esta expresión de que las personas participamos de carne y sangre. ¿Alguno lo puede ver o sabe a qué se refiere esta expresión? Participar de carne y sangre. ¿Qué? Que tenemos un cuerpo, que somos seres humanos. Nosotros estamos acostumbrados a una expresión diferente. Nosotros somos de carne y hueso. ¿Sí? Tiene que ver con la humanidad que tenemos todos nosotros. De hecho, ese mismo texto en la traducción lenguaje actual dice así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Se hizo de carne y hueso como somos vos y yo. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Acuérdense, Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo todos los atributos, todas las capacidades y la dignidad de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Hecho semejante significa hecho con las mismas limitaciones, hecho con los mismos condicionamientos que tenemos los seres humanos. Él, estando en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, se limitó al tiempo y al espacio. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Que él llegó y las hermanas le reclamaron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no estuvo antes? Porque decidió, pero aparte porque tenía un cuerpo que lo limitaba. No podía estar en dos lugares a la vez, siendo de carne y hueso. Dios, en su poder, en su omnisciencia y en su omnipotencia, está en todos lados. Y hoy Jesucristo glorificado está acá en medio nuestro, está en la China donde se lo invoca y en cualquier lugar de la tierra, grande o pequeño, donde haya una persona que con temor y temblor lo busque. ¿Sabías eso? Y puede escucharnos a nosotros aún antes de que digamos una palabra, y sabe lo que está pensando cada persona sobre la tierra. Eso es para nosotros demasiado grande. Escuchar a dos personas para nosotros es un problema. Aunque hay quienes tienen capacidad de escuchar a varios a la vez, ¿no? Pero escuchar a dos o a tres ya se nos hace un problema. Dios tiene la capacidad de escucharnos a todos con profunda atención, y aún antes de que nosotros digamos una palabra, Él ya la conoce. ¿Sí? Pero Jesús
Dice este texto que se hizo como nosotros, de carne y sangre o de carne y hueso, para estar en la misma condición que nosotros y de esa manera vencer al diablo, al que tenía tiempo pasado, al que tenía en sus manos la autoridad para matar a hombres y a mujeres. Y en este mismo pasaje de Hebreos, en el capítulo 2, unos versículos más adelante, versículos 17 y 18, dice así: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Era necesario que Jesús se hiciera del mismo material, con las mismas condiciones y limitaciones que tenemos vos y yo, para poder ser un sumo sacerdote que nos comprenda. Pero no fue un sumo sacerdote como los del Antiguo Testamento, que tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo y por sí mismos. Sino que esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 4, dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Las mismas tentaciones que vos y yo, las mismas tentaciones que hombres y mujeres tenemos, absolutamente todas las tuvo el Señor Jesús, con la diferencia de que Él no pecó, nunca pecó. Por eso, dice la carta, es poderoso para socorrernos. Por eso tiene la gracia, el poder, la voluntad de ayudarnos a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, tentaciones, pruebas, enfermedades, quebrantos, tiempos de desolación. Entonces, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, ¿escuchaste? Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, por eso puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y si estás realmente atento a esto, es un momento para hacer o para expresar: ¡qué alivio! ¿Estás tomando dimensión de lo que esto significa? Él tiene la capacidad de sostenernos. Él nos entiende. Porque no hay situación difícil que nosotros vivamos que Él no la haya pasado ya. Eso es maravilloso. En cordobés eso es un notición. Eso es una gran noticia para cualquiera de nosotros. Porque hay alguien que sí nos comprende, hay alguien que entiende lo que vivimos, las pruebas, las luchas, y que tiene la capacidad de ayudarnos. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Texto que te aliento a que vuelvas a leer en tu casa, a que lo marques, y más aún en este tiempo donde estamos justamente enfocándonos en poder tomar el sentir de Cristo. Un tiempo, un año donde nos estamos enfocando en esto, de que haya en nuestras vidas el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, esta expresión que Jesús participó de carne y sangre o de carne y hueso, simplemente nos ayuda a entender que Él fue humano en todo como nosotros, no en la apariencia, no en lo exterior, sino en la misma esencia se hizo hombre. Pero Jesús, hecho hombre,
fue 100% de carne y hueso, hombre como vos y yo, y fue 100% Dios. Aquel verbo del cual habla Juan en el primer capítulo del Evangelio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del Hijo de Dios fue la más admirable unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Bendito sea su nombre, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a nosotros para ayudarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Y Jesús fue desde que nació semejante a nosotros. Su mamá le daba la teta, lo amamantó, como han hecho con todos nosotros, salvo que haya habido algún inconveniente. Jesús dependía de sus padres. ¿Y te acuerdas que en algún momento después de una enseñanza de Jesús, una mujer gritó de entre la multitud: bendita la madre que te dio a luz, bendito el vientre que te tuvo, bendito los pechos que te amamantaron? Y Jesús no salió a discutir con eso porque él sabía que de niño había sido amamantado como cualquier otro bebé. Porque no era humano en apariencia, sino que se hizo 100% hombre. Y como veíamos el domingo pasado, ¿te acordás en ese texto que leíamos de Lucas 2:53? Y Jesús, en ese periodo donde tenía 12 años, dice que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía, es decir que Él se fue desarrollando como cualquiera de nosotros, físicamente, intelectualmente y sobre todo en una profunda obediencia a Dios. Y eso era lo que la palabra nos alentaba el domingo pasado, a que haya en nosotros el sentir de Cristo, la actitud de Cristo, de que no dejemos de crecer. ¿Tenés 10 años? Que Dios te ayude a crecer en estatura, en inteligencia y en conocimiento de Dios. Papás, mamás, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en esto de que nuestros hijos crezcan en todos los sentidos. Así como tenemos que proveer el alimento para que crezcan físicamente, tenemos la responsabilidad y el privilegio de instruirlos en el camino del Señor para que crezcan en la fe. ¿Tenés 30 años? ¿Tenés 50? ¿Tenés 70? No sigo más. Pero tengas la edad que tengas, tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder seguir creciendo en sabiduría y en gracia para con el Señor, ¿no? La gente que vio crecer a Jesús como una persona normal, común y corriente de carne y hueso, no tuvo problema con aceptar su humanidad. No hubo ningún problema. La sociedad lo veía como un niño más. Y cuando fue grande, también lo consideraban uno más. El problema para mucha gente fue cuando Jesús empezó a dar a conocer su identidad como hijo de Dios o como Dios mismo. ¿Te acordás cuando le dijo a Felipe, a Felipe, Felipe, vos me pedís ver al Padre? Yo y el Padre somos uno, ¿no? Y esto les llevó tiempo a los discípulos procesarlo y había gente que se enojaba. ¿Te acuerdas del paralítico de Betesda? Ese que creía que tenía que llegar primero al estanque cuando el supuesto ángel movía las aguas. Bueno, después de que Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿no? Le vinieron los
los fariseos, los maestros de la ley, a increparlo. ¿Quién te sanó? ¿Por qué estás llevando tu lecho? Es día de reposo, no podés hacerlo. No sé, porque dice que Jesús, después de sanarlo, desapareció. Ni siquiera le dejó la tarjeta de presentación. Y cuando en el templo, este hombre que había estado paralítico y ahora estaba sano, se encontró con Jesús, y Jesús le dice: mira que Dios te ha sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, en otras palabras, ¿no? Entonces ahí el paralítico reconoció quién era el que lo había sanado y fue y, permítanme esta expresión, le alcahueteó a los que le habían venido a demandar: ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo que podías llevar tu lecho? Entonces él vino y dijo: Jesús se llama el que me sanó, y él me dijo que yo cargara la camilla y la llevara. Entonces ocurrió lo que te voy a leer ahora. Está en Juan capítulo 5, versículos 16-17. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Presta atención, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según la opinión de ellos, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Haciéndose igual a Dios. Y cuando Jesús manifestaba su identidad con Dios Padre, ahí había conflicto en mucha gente que no le creía, que no lo aceptaba como tal, y por ese motivo lo querían matar, ¿sí? Pero espero que vos y yo podamos no solamente creer con nuestro corazón, sino realmente proclamar que Jesús se hizo hombre por amor a nosotros, pero también ha sido exaltado hasta lo sumo. Y Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Espero que no tengas conflictos con eso. No se entiende por la lógica, se recibe y se cree por la fe y para fe. Pero ese Jesús, el que se despojó de su divinidad y se adaptó a las condiciones muy limitadas de ser humano como vos y como yo, de carne y hueso, tuvo muchas situaciones de profunda tristeza, igual que vivimos las personas. ¿Has tenido alguna situación triste últimamente? Algunas cabezas asienten, ¿no? Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, antes de morir y sabiendo que su hora ya estaba cerca, antes de ir a la cruz, ocurrió esto que te voy a leer en Mateo 26:38. Presta atención. Entonces Jesús les dijo, ¿a quién les habrá dicho? A sus discípulos. Les abrió el corazón. Fue totalmente franco, honesto, sincero con ellos. No les dijo: muchachos, estoy bárbaro, quédense tranquilos. Vieron que nosotros decimos: ¿cómo está? Muy bien. Todo bien, todo piola, ¿no? Y tenemos expresiones así muy simpáticas para decir que no hay ningún problema. Y a veces por dentro va la procesión, ¿no? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fíjate, la palabra de Dios para todos, otra versión lo traduce así: después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Jesús, de carne y hueso, en un momento de profunda tristeza a tal punto que se sentía morir. Y les pidió a sus discípulos: quédense aquí, manténganse despiertos conmigo.
Un momento donde Jesús, de carne y hueso, necesitaba del apoyo, necesitaba de la compañía de sus amigos. Pero ¿qué pasó? Los discípulos, los más cercanos, se durmieron. Porque estaban muertos de sueño. Y los que debían estar con Él en ese momento de profunda angustia, de profunda tristeza, no estuvieron. ¿Te pasó alguna vez que pones tu expectativa en alguien cercano? Puede ser tu cónyuge, puede ser tu familiar, puede ser algún amigo, y vos necesitas que estén con vos y que te den aliento y que te presten el oído, te presten el hombro, donde puedas llorar, donde puedas hablar y decir lo que te pasa, y de pronto parece al propósito. Los que debieran estar se van, los que debieran llegar no llegan nunca, el que te debiera llamar no te llama, llamas a alguien y no te atiende. Y esos momentos hacen que uno pase por crisis, inclusive hasta en la fe. Porque pareciera que al desaparecer la gente, también Dios ha desaparecido. Pero la realidad es que Jesús lo vivió y Jesús lo padeció, y por eso tiene la capacidad para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos cuando nosotros pasamos por esa situación. Bendito sea el Señor. Eso es lo que le pasó a Jesús hecho hombre. Pero el Señor glorificado, el Señor todopoderoso, es el que tiene toda situación de nuestras vidas en sus manos. El Señor les dijo a los discípulos en Juan 16:22, también ustedes ahora tienen tristeza. Jesús les había hablado de que prontamente Él iba a morir, y entonces estaban conmocionados, estaban con desesperación, estaban sin saber qué rumbo tomar y cómo seguía todo esto, si Él no iba a estar con ellos. Entonces dice, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Bendito sea el Señor. De antemano sabe lo que estamos por pasar. Nosotros no sabemos a veces, sino hasta el mismo momento donde ocurre algo que nos deja en shock. Pero Jesús desde antes sabe, y desde antes está con nosotros. Y Él dijo, para que ninguno se asuste y para que ninguno se asombre, en el mundo van a tener aflicción. Así que no es un pecado pasar por un tiempo de aflicción, un tiempo de tristeza, ¿no? No es algo que debiera llamarnos la atención al punto de decir, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Al contrario, porque somos cristianos vamos a tener que padecer ciertas cosas en la vida. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dijo el apóstol. Entonces, el Señor, sabiendo esto, nos prepara para que nosotros, con el mismo sentir de Cristo, nos dejemos abrazar, ministrar, sostener por el amor de Cristo. Santiago, el medio hermano del Señor, el que escribió la carta, en el capítulo 5, verso 13, dice así: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre ustedes triste? ¿Está alguno entre ustedes desanimado, bajoneado? ¿Y cuál es la estrategia? Haga oración. A veces hay gente que está afligida y va al bar, o se baja un par de botellas de vaya a saber qué cosa, no de agua justamente. Hay veces que gente se sume en una aflicción y se ve envuelta en una depresión y tiene que tomar pastillas. Hay gente que está en angustia y empieza a dudar y niega la fe y niega al Señor, se aparta de la iglesia. Hermanos, si realmente Dios está en nuestras vidas, tenemos que recibir con mansedumbre esta palabra. ¿Está alguno entre ustedes afligido, triste, necesitado? Haga
oración. Es prioridad, es fundamental. Jesús se enfrentó a la aflicción, se enfrentó al desánimo, se enfrentó a la tristeza. Y una de las razones por la que hizo eso voluntariamente es justamente para poder comprenderte a vos y a mí y para poder sostenernos en esos momentos que nosotros pasamos. ¿Te acordás lo que decía el último texto del primer pasaje que leímos? ¿Sí? Te lo vuelvo a leer. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Pero es necesario que aprendamos a presentarnos delante de Dios. Y para eso necesitamos ejercitar la paciencia también. Porque a veces hacemos una oración al paso, como esperando que llegue una soga mágica, y de pronto no pasa la solución que esperamos o en el momento, de la manera que creemos que tiene que ocurrir, y entramos en desesperación y empezamos a acudir a quién sabe qué otras supuestas soluciones. Pero yo quiero proponerles, hermanos, si hay alguien que está pasando, como dice Santiago, por tristeza, que podamos hacer lo que dice la palabra, orar por él. ¿Hay alguien que está pasando por un tiempo de angustia? Si alguno está en tiempo de necesidad, de dolor, de quebranto, este es el momento para que podamos orar por él. Y qué bueno poder con humildad, con mansedumbre decir, yo necesito, yo estoy en esa situación. Así que si hay alguien, yo le voy a pedir que levante la mano y podamos orar por él. ¿Hay alguien que está pasando por tristeza? Hay algunos hermanos. Pónganse de pie, hermanos, un momento. Pónganse de pie. Y si alguno más está ahí luchando, que no se anima, pónganse de pie. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Escuchad, dice Santiago, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Sabes quiénes van a orar por ellos? Nosotros. Así que yo te voy a invitar a los que están por ahí cerca, que por favor se arrimen a uno de estos hermanos y que podamos pedirle juntos al Señor. ¿Sí? Acércate. Y si el Señor te permite darle un abrazo y alentalo, y vamos a orar, porque es lo que dice el Señor. Todavía hay tiempo para que puedas decir, yo también necesito. Si alguien, por favor, puede orar por mí. Bendito Dios. Estamos ante tu presencia. Estamos dejándonos ministrar por tu palabra. Y queremos, con humildad, con sencillez de corazón, poder hacer lo que tu palabra nos enseña, ahora y cada día. Vos estás viendo el corazón de estos hermanos, Señor. Vos estás conociendo la situación por la que cada uno de ellos está pasando. Y como iglesia los bendecimos. Y te rogamos, Señor, que vos traigas consuelo y enjugues toda lágrima de sus vidas. Y que haya fortaleza, como nunca antes, fortaleza de tu espíritu. Así como aquella mujer atribulada, aquella Ana que quería con todo su ser tener un hijo, un día pudo entrar al templo, presentarse delante tuyo y abriendo su corazón y derramando su corazón, te expresó su angustia y vos la escuchaste y ella no estuvo más triste. Así sea, Señor, sobre la vida de estos tus hijos. Como iglesia los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.
El Señor Jesucristo, hecho semejante a nosotros después de despojarse a sí mismo, el que se hizo de carne y hueso para entender lo que sufrimos y lo que padecemos y poder ayudarnos, también tuvo necesidades de todo tipo. ¿Te acordás que en algún momento hubo quien le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y Jesús le advirtió, le dijo: mirá, hay animales que tienen sus guaridas, los zorros tienen sus guaridas, los pajaritos tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que pensalo 2 veces si vas a venir conmigo. En otras palabras, le está diciendo eso. Y hubo oportunidades donde tuvo sed, como cuando se juntó con la mujer samaritana, ¿te acordás? Por el cansancio tremendo. Y hubo oportunidades donde tuvo hambre. Cuando Jesús inició el ministerio, o antes de iniciar el ministerio, pasó 40 días completos en el desierto haciendo, ¿qué cosa? Shopping. Haciendo ayuno. ¿Y cuántos kioscos habrá en el desierto? Ahí no hay delivery. Ahí no se consigue nada. Y Jesús pasó 40 días en el desierto, pasados los cuales, dice la palabra, tuvo hambre. No sea un problema. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? ¿Qué le hace un golpe más al celular? Bueno, no importa. Pasados esos 40 días, Jesús tuvo hambre y fue la oportunidad donde apareció ¿quién? El diablo, el tentador, queriendo desenfocarlo, queriendo darle respuestas o soluciones mágicas. Porque, ¿sabes? El diablo siempre aparece en los momentos de necesidad a darte ofertas que no son para nada las que Dios quiere que aprendas a tomar por la fe. Y lo hizo con Jesús, lo tentó. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí Jesús, escudándose en la palabra y proclamando la palabra, contundentemente le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús no negó su hambre y sabía que el hambre que sentía en su estómago era el hambre de alimento natural. Pero el pan puede satisfacer la necesidad natural. Ahora, la necesidad espiritual no la puede sustentar, no la puede solucionar ninguna cosa material. Cuando hay necesidad, cuando hay hambre del pan de vida, eso no te lo va a dar ni la fama, ni la comida, ni los viajes, ni el lujo, ni ninguna cosa de este mundo. Entonces Jesús quiere que aprendamos a separarlos tanto. Hay necesidad económica, hay necesidad material, porque a veces nos toca pasar por situaciones así. Hay gente que de pronto está sin trabajo. O hay gente que está trabajando pero no le alcanza. Y Dios sabe. Por eso Él ha dicho que tengamos misericordia, que prestemos, que nos ayudemos. También ha dicho el Señor que confiemos en Él, porque los que confían en Él no tendrán falta de ningún bien. Y hubo alguien que dando testimonio, Dios dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesús a los discípulos les dijo: no tengan miedo, miren cómo alimenta Dios a los pajaritos del bosque, del campo. Miren cómo viste a las flores. ¿Acaso no va a ser mucho más con ustedes? Es decir, Jesús alentando a la fe y a que confiemos. Pero aún así hay momentos donde puede haber escasez, porque Dios está probando. Hay momentos de escasez que tienen que ver con malas decisiones administrativas. Porque acuérdense que somos no dueños, sino somos administradores. Y cuando mal administramos, es muy común
que después nos falte. O nos metemos en deudas, o tarjeteamos y veneramos y consideramos que esa bendita tarjeta es la solución, y lejos de ser una solución, nos mete más hondo en el pozo de los problemas económicos y financieros. Entonces, el Señor padeció el hambre, padeció las necesidades. ¿Para qué? Para comprendernos y para poder ayudarnos cuando nosotros pasamos por esas situaciones también. ¿No te da gozo? Porque a veces pareciera que Dios es para las cuestiones espirituales, pero la solución para parar la olla todos los días viene de otro lado. Como que Dios no se metiera con eso. ¿Y sabes qué? Jesús fue el que calmó el hambre de las multitudes, de los miles, cuando multiplicó el pan y los peces. Y en la multitud, a quien sin duda Jesús conocía, había de todo. Había gente que se administraba bien y había gente que malgastaba. Había gente generosa y había gente mezquina. Estoy segurísimo que en la multitud, como pasa entre cualquier cantidad de personas, hay de todo. Había quienes, cuando recibieron, pensaron en el que no tenía y fueron y le llevaron. Y había quienes se juntaron sándwiches de atún para 3 días, como pasa hasta en las iglesias. Hay comida y nunca falta ese que lleva una caja, una bolsa grandota para guardar. Como hoy y llevo para mañana. Es así, somos así. Imagínate vos, eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿No habrá habido de todo? Sin embargo, Jesús no dijo, a ese no le den, a ese denle el doble ración. No. Todos comieron, todos se saciaron. ¿Por qué digo esto? Porque también quiero que podamos pedirle al Señor que si hay alguien que está pasando por necesidad, si hay alguien que está sin trabajo, si hay alguien que está pasando por un tiempo de quebranto, ya sea porque es una prueba del Señor o porque ha tenido malas decisiones, le pidamos al Señor que vuelva a hacer un milagro y nos ayude a levantar de nuevo vuelo, a sacar la cabeza afuera del agua. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros que cuando Jesús estuvo multiplicando el pan y los peces para la multitud. ¿Sí o no? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te puede sacar de una situación así? Bendito sea el Señor. Pero, hermanos queridos, acordémonos, si hemos dado malas decisiones, si hemos sido desobedientes, caprichosos con el tema de la administración, y Dios nos vuelve a sacar en su gracia, prestemos un poco más de atención, porque si no nos vamos a volver a enredar. Acordate, Jesús dijo que cuando a una persona Él la libera de un espíritu inmundo, cosa que Dios hace, pero si esa persona no se llena de la presencia de Dios, si esa casa no se llena con la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, entonces ¿qué ocurre? Dijo Jesús. Vienen otros 7 espíritus peores, llenan la vida de esa persona y la última situación viene a ser mucho peor que la primera. Entonces, a veces Dios puede sacarnos de un problema económico, de un problema material, y es tiempo de gozo, de alegría, vemos la solución, vemos el milagro. Pero si no nos ordenamos, podemos volver a meternos en problemas. Entonces pregunto, ¿hay gente que está sin trabajo? ¿Hay alguno que necesite? Hay unos cuantos. La pregunta siguiente es, ¿querés trabajar? ¿Sí? Si no querés trabajar, no vamos a orar por tu vida, porque... Pero si hay gente que necesita un mejor trabajo, si hay gente que está en algún tiempo de escasez, en algún tiempo de estrechez económica, como la que Jesús pasó, le vamos a pedir al Señor. Entonces te voy a pedir de nuevo que te pongas de pie. Si levantaste tu mano porque estás necesitando una intervención de Dios en tu economía, en tu situación laboral,
Ponete de pie para que podamos orar por tu vida. Por favor, los que levantaron la mano. Y les voy a pedir al resto de la iglesia, ahí hay algunos hermanos, ¿sí? Les voy a pedir a otros que se acerquen, por favor. Y que entendamos, hermanos queridos, estamos invocando al Todopoderoso. Si alguno más está en una situación difícil, este es el tiempo para que podamos pedirle al Señor. Sí. Oremos por la gente de acá que son de Coquín, que tuvieron que ir porque la chica tiene un dolor muy fuerte en el pecho, así que oremos por ellos. ¿Cuál de las chicas era? ¿Erika? Erika. Bueno, oramos. Levanta tu corazón al Señor y proclama que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Proclama que Él es el Señor, el dueño de todo. Él hace salir el sol sobre todos. Él es el que hace producir y germinar la semilla en la tierra. Él es el que da pan al que lo necesita. Vos sos, Señor, nuestro sustento. Señor, como iglesia clamamos para que estés abriendo puertas laborales. Señor, mira la vida de nuestros hermanos. Ellos hoy están justamente reconociendo que necesitan de tu gracia. Te pedimos para que vos les sorprendas y que prontamente, Señor, podamos alegrarnos con el testimonio de un buen trabajo, un trabajo que les permita tener una vida digna, un trabajo que no los esclavice, Señor, que les permita tener tiempo para servirte, para congregarse, para compartir con la iglesia, Señor, para compartir con la familia. Señor, oramos aún por esta zona, porque tiene una característica mezquina, Señor, y hay muchos trabajos que no reconocen todas las horas del empleado. Hay muchos trabajos, Señor, donde no se paga dignamente. Te pedimos, Señor, que vos traigas generosidad y que traigas amplitud en la mente y que traigas prosperidad a nuestra tierra, Señor. Oramos por nuestros jóvenes para que también ellos, cuando llegue el tiempo, puedan encontrar esa puerta que vos les abrís para recibir un buen trabajo. Y oramos por la vida de Erika, Señor, que ha tenido que retirarse por esta dolencia. En el nombre de Jesús, seas vos trayendo sanidad. Amén y amén, Señor. Damos gloria a tu nombre, bendito Rey. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es saber que a pesar de nuestros errores, el Señor nos sostiene, ¿no? A veces nos sentimos indignos. No, lo que pasa es que yo he metido tantas veces la pata, me he equivocado tantas veces, ¿qué le voy a pedir de nuevo al Señor? Sí que le podemos pedir, sí que tenemos que pedirle de nuevo. El punto es que aprendamos a poner la confianza en Él y a dejarnos guiar por su palabra. ¿Sabías que la palabra del Señor habla abundantemente de la administración económica? Bueno, si vos no sabes cómo manejarte, pedí ayuda. Me decía Toto que está haciendo un curso de manejo, porque el que no sabe manejar tiene que pedir a alguien que le ayude. ¿Le darías el auto a alguien que nunca manejó? Toma, salí. ¿Se lo darías? No, en todo caso podés tomarte el tiempo y decir, mira, vení, vamos a practicar. Y después de todo el tiempo de práctica, de precauciones, de que aprenda las leyes de tránsito y todo eso, bueno, se lo podés ir dando para que se mueva en el auto. Y eso es prudente, ¿no es cierto? Bueno, a veces tenemos que reconocer que necesitamos aprender a manejar nuestra economía. No es una deshonra. Hay material, hay gente que ha hecho experiencia en esto. Si vos no sabes, pedí ayuda, porque es una manera de reconocer que necesito aprender. Y Dios nos va a dar sabiduría. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y Él da abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Entonces,
dejemos que Dios nos ayude en esto también. Un punto más que quiero mencionar. El Jesús hecho de carne y hueso, como vos y como yo, el que se despojó, se cansaba. A veces físicamente y también en oportunidades se cansaba o necesitaba nuevas fuerzas en su espíritu del Padre. Hay un pasaje que está en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de agua. ¿Te acordás? Dice así, Juan capítulo 4, verso 3. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Nosotros tardamos 5 segundos para leer estas dos frases. Pero entre Judea y Samaria hay un poquito más de 60 kilómetros. Y dice que cuando llegó y se sentó en el pozo era como la hora sexta, es decir, el mediodía. No sé si vos sabías, pero en esa época no había Uber, no había remis. ¿Cómo se movía la gente en ese entonces? ¿Te das cuenta? Jesús se cansaba físicamente. No sé a qué hora habrá salido para hacer esos 60 kilómetros. Yo suelo hacer una recorrida acá cuando voy a caminar, tengo medido, son 10 kilómetros. Y llego no solamente muy transpirado, sino que llego cansado. Y qué bueno llegar a la casa y poder cambiarse, y poder tomar agua fresca, o ponerse a la sombra. Jesús llegó. Acordate que el clima en el Medio Oriente no es como acá. Al mediodía, después de hacer 60 kilómetros, y se tuvo que sentar porque estaba cansado. Ahí estaba su humanidad. ¿A dónde estaba su divinidad? En el hecho de saber que ese día, en breve, estaba a punto de aparecer una mujer. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y era una persona con quien Jesús se tenía que encontrar para saciarle la sed, no la que se pasa cuando tomamos agua. Cualquiera que tome de esa agua, y señalaba el pozo Jesús, va a volver a tener sed, como nos pasa a nosotros. Pero el que tome del agua que yo le daré, ese no tendrá sed jamás. Y bueno, y ustedes conocen la historia, pero me quiero enfocar en esto. Jesús también se cansaba. Después de caminar esa distancia al rayo del sol, llegó a mediodía donde el sol pega de lleno desde arriba y te calcina, y tenía sed, estaba cansado. Y se sentó junto al pozo, ¿sí? Pero el Señor es el que nos alienta a nosotros a confiar en Él y a aprender de Él, el sentir de Cristo. Jesús sabía lo que estaba escrito porque Él mismo lo había inspirado en la antigüedad. Cuando Dios, a través del profeta Isaías, dice: Él, Dios, es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es la fortaleza para nuestra debilidad. Jesús fue el que le dijo a los discípulos: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero fíjate qué detalle. Vengan, ¿a quién? Vengan a mí, dijo Jesús. ¿Y por qué me centro en ese detalle? Porque te tengo que preguntar lo que yo mismo también me planteo. ¿A quién vamos o a qué vamos cuando estamos cansados?
Porque ¿sabes qué he descubierto en mi vida? Cuando estoy cansado, más de una vez, mi mente humana, mi mente carnal, me habilita para encontrar descanso en cualquier cosa que me dé placer, sea de la condición que sea. Estoy abriendo mi corazón. En medio del cansancio, ya sea el cansancio físico o el cansancio emocional, de pronto nuestra naturaleza humana sale en defensa, de decir, bien merecido te tenés ir, hacer, tomar, probar, ver, descansar. El tema es que el único que da verdadero descanso es el Señor. Pero ¿cuántas veces nos comemos las ofertas del mundo y vamos a cualquier cosa o a cualquier persona en vez de ir a Jesús? Y Jesús fue claro: vengan a mí. Ni siquiera dijo vayan al pastor. Aunque estamos los pastores, los líderes, sin duda para aconsejar, para orar, para dar una palabra, pero yo necesito igual o más que vos ir al Señor, porque yo también me canso. Soy como vos. No tengo nada especial. No tengo un pulmón extra espiritualmente hablando. Entonces necesito ir a Jesús. Pero como te decía, me doy cuenta que a veces en medio del cansancio busco descanso, entre comillas, en lo que no me va a dar. Trabajamos todo un año y bueno, pensamos, es hora de que otro se ocupe, es hora de que otro se encargue. Yo ya di todo lo que pude, ahora me toca a mí relajarme. O sea, no estoy diciendo que no podamos tomarnos tiempos de descanso, pero cuidado con los argumentos que aparecen en nuestra mente cuando estamos cansados. Cuidado. Primero vamos a Él y que Él nos marque la cancha y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, si hay que continuar, si hay que esperar un tiempo, si hay que encarar otra cosa. Que Dios nos ayude. Vayamos a Él. Amén. Entonces, seguramente que alguno puede estar con el cansancio de poco sueño, poco descanso, pero hay otros que a lo mejor están con el cansancio de muchos años de estar lidiando, de estar esperando que pase algo en la familia. Hay quienes están esperando a veces con cansancio la salvación de un hijo, la salvación de algún familiar. Cuando nos tocó tener a mis padres acá con nosotros en la casa, fue tiempo donde nos cansamos. Y gloria a Dios que lo pudimos hacer, no estoy renegando, pero digo, hay situaciones de la vida como esta de hacernos cargo de personas grandes que empiezan a perder su capacidad de moverse por sí mismas, de valerse por sí mismas, personas que pierden su autonomía, y no es fácil, no es fácil. Y generó también un cansancio en la familia y había ahí algo, ¿no? Y en medio del cansancio surgen, como te digo, estas supuestas soluciones para que nos tomemos la licencia de apoyarnos en cosas que no nos convienen. Entonces, a lo mejor alguno está cansado por una situación familiar, o por algo que no ocurre, o por mucho trabajo, o lo que sea. Y de vuelta, quisiera que pudiéramos pedirle a aquel que tiene la gracia para renovar y multiplicar nuestras fuerzas. Porque ¿sabes qué? Esto es lo que hizo Jesús. Y con esto quiero ir cerrando, pero para que nos quede claro, hermanos, el sentir de Cristo frente a los tiempos difíciles. Fíjate lo que dice Hebreos 5:7, seguramente que lo vamos a poder leer ahí. Mientras estuvo aquí en la tierra, y este pasaje hace alusión a Jesucristo,
mientras estuvo aquí en la tierra, es decir, durante el tiempo que vivió en la condición de ser humano, hecho de carne y hueso como vos y yo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Hermanos, el sentir de Cristo frente a los tiempos de hambre, a los tiempos de necesidad, a los tiempos de tristeza, a los tiempos de cansancio o a los tiempos difíciles, nunca va a ir por otra vía. Esto es fundamental y se nos tiene que atornillar a la cabeza. No hay solución si no es en el Señor. Y no vamos a encontrar solución en el Señor a menos que en este tiempo sobre la tierra, con un cuerpo de carne y hueso como Jesús lo tuvo, ofrezcamos clamor, intercesión y busquemos su presencia y busquemos en su palabra y busquemos el apoyo, el consuelo, la intercesión de otros, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. ¿Podía el Señor Jesús pedir que vinieran legiones de ángeles a apantallarlo y a servirlo? ¿Podía o no? Sí. Claro que sí. Pero Jesús no se valió de su divinidad para zafar de lo que tenía que hacerle frente acá en la tierra. ¿Podía el Señor Jesús haber pedido que las piedras se convirtieran en pan, sí o no? En factura si quería. Pero no lo hizo, porque no se valió de su divinidad para zafar de aquellas cosas que tenía que enfrentar para poder consolarnos y entendernos a vos y a mí. ¿Cómo hubiera comprendido entonces si Él se aprovechaba de sus privilegios? ¿Te das cuenta? Pero todo lo hizo, como leímos al principio, pasó por esas necesidades y por esas pruebas y por esas tentaciones para poder socorrernos a nosotros. Vayamos a Él, tomemos el ejemplo de Él, dejemos de darle vueltas al tema de nuestra comunión con Él, dejemos de ponerle excusa a la vida de oración, a la intimidad con el Señor, abramos los ojos. El mundo que está movido por la mano del diablo está lleno de distracciones. ¿Para qué? Para que no oremos o oremos esa oración express mientras nos vamos vistiendo y vamos saliendo a la calle. Señor, ayúdame en este día. O para que leamos, a ver, paso mientras me voy al trabajo, saco la promesita bíblica, a ver, ay, ¿qué dice el Señor? Nada te faltará. Gracias, Señor, me voy. No tenemos tiempo para buscar al Señor. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a recibir el aliento y la fortaleza? Hermanos, hay tiempos para orar solo, como hacía Jesús, que se iba al monte a orar, a veces pasaba la noche orando, y hay tiempos para orar con los hermanos, como hizo Jesús cuando les dijo a los discípulos: velen conmigo, no se duerman, los necesito, me está pasando esto, tengo una profunda tristeza, estoy a punto, siento que me voy a morir de la tristeza. Entonces tenemos que aprender a echar mano, como Jesús lo hizo, de estas herramientas poderosas. Entonces yo quiero que terminemos orando y pidiéndole al Señor que haga un milagro y renueve en nuestras vidas la fortaleza, nos ayude a experimentar esa bocanada de oxígeno espiritual que traiga gozo a nuestras vidas. Pero acordate, hermano querido, necesitamos aprender el sentir, la actitud, la disposición del Señor Jesús en, mientras estamos acá en la tierra, ofrecer oración, súplica, gratitud, alabanza, juntarnos para levantar el nombre del Señor. De otra manera, hermanos, no somos más que cristianos distraídos y confundidos por aquel que vino
a disfrazar situaciones de supuesta bondad. Acordate que el diablo ofrece soluciones. Si vos te postrás y me adorás, yo te voy a dar los reinos de la tierra. Si vos me tenés presente, te voy a dar la gloria que querés. Cada uno tiene la opción de elegir. Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida para ustedes y para sus hijos. Amén. Entonces, por favor, mis hermanos de la alabanza, les voy a pedir que se adelanten y vamos a terminar orando. Y todo aquel que requiera o anhele o esté esperando nuevas fuerzas y descanso del Señor, póngase de pie para que podamos orar, que el Señor, el que da descanso, lo traiga a nuestra vida. Aquel que está necesitando ese descanso, esa fortaleza, ese abrazo del Señor, ponete de pie. Acuérdate que Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.